Cordial saludo. Esta es la presentación del trabajo final del grupo 20, 14, 18, 21, análisis de circuitos DC, presentado por Oscar Yesir Rodríguez y Oscar Alberto Suárez. Lo que estamos viendo a continuación es la fase de acondicionamiento de señal para el LVDT propuesto en el trabajo. Voy a explicar brevemente las partes. En esta sección vamos a ver que no hay unos rebanados, los cuales pues no se colocaron por las limitantes que hay en el tema de la simulación pues de los circuitos inductivos. Por el contrario, hemos colocado generadores de señal alterna, los cuales pues van a suplir el voltaje que teóricamente se debe inducir por los devanados secundarios del LVDT. Entonces, aquí vamos a tener nuestros devanados B1, B2, su etapa de rectificación, su etapa de acondicionamiento de la señal para la rectificación y pues el rizado como tal de la señal. Y aquí tenemos un amplificador operacional básico, que es el que nos va a acondicionar ya la señal de salida, el voltaje de salida. Tenemos nuestro osciloscopio para ver el comportamiento de la señal y tenemos un multímetro para ver la respuesta de la salida del voltaje. En este momento vamos a ver aquí un voltaje de voltio pico a pico en el devanado B1 y un voltaje de 9 voltios en el devanado B2, el cual pues va a simularnos que el LVDT está en una de sus posiciones extremas. ¿Ok? Entonces vamos a poner a funcionar el circuito y lo que vamos a ver en este punto es tenemos divisiones de 5 voltios, cada línea nos va a separar 5 voltios en la escala. Vamos a ver que tenemos una señal con 9 voltios pico a pico y la otra señal con un voltio pico a pico, diferencias de amplitudes y unas frecuencias, que tenemos nuestra salida del amplificador operacional, que es el que está en el canal C del osciloscopio. Como podemos ver aquí, estamos viendo las diferencias de fase, estamos viendo el voltaje de salida. Ya previamente tenemos nuestros voltajes previamente tabulados y podemos ver la respuesta como tal, que no es una escala logarítmica, no es una escala exponencial, vemos que es una tendencia lineal la respuesta de la tensión de salida con respecto a la posición del LVDT. Esta es la tensión de salida, vemos que es muy lineal, que es muy pareja, con sus limitantes, pues este es un circuito bastante limitado como tal. Entonces esta es, podríamos decir, el rango de operación de este LVDT en términos de tensión de salida. Okay. Vamos ahora a ver la operación de nuestro LVDT en una posición nula. Vamos a decir que aquí está nuestro núcleo en la posición equilibrada. Entonces vamos a variar los voltajes inducidos. Y nuevamente vamos a poner a trabajar nuestro circuito. Ok, aquí vemos que nuestros voltajes de salida son completamente parejos. Vemos que el voltaje en el multímetro está por el orden de los nanovoltios. Es un voltaje casi, podríamos decirlo que despreciable. Ahora vamos a verlo trabajando en el otro extremo de la posición.
Ok, ponemos a correr. Nuevamente podemos apreciar el desfase no, sino la diferencia de amplitud de la señal de 1 voltio pico a pico, la señal de 9 voltios pico a pico, y aquí tenemos nuestro voltaje de salida completamente lineal. Vemos que esta la tensión de salida, coincide con lo que habíamos previamente tabulado, menos 12.085. Ok, entonces esta es la presentación del grupo 21 de análisis de circuitos DC. Pudimos demostrar la linealidad del circuito, pudimos apreciar la funcionalidad como tal del acondicionador de señal para nuestro LVDT. Muy sencillo, muy básico por decirlo así. Tuvimos también la oportunidad de poder interactuar con un software de simulación. Sería excelente que la universidad tuviera una licencia para los alumnos, ya que esta es una licencia de prueba de 30 días. Sería excelente. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.